Hello, hello. Gracias por estar acá en un nuevo Wellness Talk. Hoy vamos a tener un Wellness Talk especial, diferente. Estamos aquí rompiendo terreno. Es la primera vez que estamos pregrabando un Wellness Talk, pero las ganas de hablar con esta oradora eran tan grandes que teníamos que conseguirla a como de lugar. Hoy tenemos una sorpresa maravillosa para ustedes. Vamos a hablar con Ange Feger. Ella es pedagoga, fisioterapeuta, es educadora para familias en disciplina positiva, crianza consciente y responsable. Ella está certificada en neurodesarrollo infantil y chicos, lo más importante, tiene toda la experiencia del mundo, es mamá de dos. Total, ese es siempre digo, mi título que más me ha costado aprender, el más importante de todo, es la experiencia del día a día que vivo como mamá. Ese ha sido el más difícil. Tal cual. El con el certificado más importante, ¿no? Así es, así es. ¿Qué mejor aval que ese de ser mamá? ¿Qué mejor Total. aval? Bueno, Anke, Así es. gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí una vez más. Cuéntanos, por favor, ¿cómo iniciaste en este mundo maravilloso de la disciplina positiva? ¿Qué te llamó la atención y cómo tomaste esta acción? Me encanta, pues primero que todo, gracias por la invitación, porque me gusta tanto cuando la crianza y la infancia se vuelve un tema importante en toda la sociedad. No solamente, no necesariamente, si nos están viendo y no son mamás o no son papás, igual es un tema importante. ¿Por qué? Porque convivimos con niños, porque podemos ser acompañantes, porque además, y ahí anticipo algo que ahorita vamos a conversar, tenemos un niño interior, ¿cierto? Adentro, o sea, todos hemos tenido una infancia, entonces es un tema que es para todos, ¿no? Así es. No es solamente para mamás y papás, porque pienso que la infancia, pues sobre todo, es la generación de mañana. Entonces eso es como justamente, si tú me preguntas cómo empecé ese recorrido, para mí fue poco a poco la vida me fue señalando la importancia de los niños, porque tienen un rol tan grande y muchas veces desconocemos tanto de su funcionamiento que no sabemos cómo acompañarlos o cómo apoyarlos de la mejor manera y son nuestro futuro. Entonces eso fue algo que, digamos, cuando estudié fisioterapia, pues empecé a trabajar con niños en condiciones diversas de salud y yo dije, necesito saber más de los niños, cómo funciona, no solamente el funcionamiento corporal, sino qué pasa dentro de esas cabecitas, porque a veces son tan distintos a nosotros, ¿no? Porque uno dice, Dios mío, esas pataletas, ¿cómo uno puede tenerles paciencia cuando tienen esos desbordes emocionales? Y claro, antes de ser mamá y antes de haber estudiado más cosas, tampoco lo entendía muy bien, ¿sí? Porque uno ve esos comportamientos infantiles retadores y dice, no, pues lo que le falta es una buena chancletada o una nalgada para que se ponga en su lugar. Entonces era como ese interés que me llamaba a aprender más sobre el tema. Estudié pedagogía, estudié neurodesarrollo infantil y trabajé 7 años en el aula de un preescolar, de un colegio privado. Y bueno, aprendí muchísimo ahí como maestra y sobre todo, ahora le decía que mi estudio más importante era cuando me convertía en mamá, porque ahí tuve como un giro de toda la visión que anteriormente había tenido a los niños y a la educación, porque había estudiado entonces pedagogía, había leído mucho, había tenido muchas herramientas, pero cuando me convertí en mamá, como que conecté con otra cosa y yo dije, a ver, a mí a veces me salía como una sombra de mí misma, dragona, la mamá agotada, la esposa que de repente tenía mal genio con todo el mundo y que no quería ya ser como la misma, ¿no? O sea, todos esos retos que afrontamos cuando somos mamás. Y cuando veía esos hombres, yo dije, no quiero gritarle a mis hijas, no quiero pegarles, o sea, no quiero como caer en esos patrones que ya veo que no están bien. Entonces ahí fue que me certifiqué en crianza respetuosa porque dije, tiene que haber algo más, algo que nos enseña a cambiar el chip. Y ese creo como que es el reto fundamental que estamos afrontando hoy en día la generación de mamás y papás y comunidad, ¿no? Así es, ¿no? Y me encanta porque viste el problema, reconociste que en efecto no te hizo sentir bien a ti, no te hace sentir bien tratar a tus hijas de esa manera y empezaste a buscar la solución y el cambio.
Y creo que esto es un acto de valentía y esto es un acto de autoamor y de amor por los demás, o de amor por tus chiquis, porque, porque nosotros quizás ya venimos de una crianza que a palabras de muchos funcionó, que nos regañaran, que nos Sí, castigaran, que nos golpearan, pero siempre quedamos como que con esa heridita adentro, ¿no? Hay algo que mencionaste que quiero rescatar, me llamó muchísimo la atención. Tú mencionaste esa sombra que sale cuando tienes em, estas emociones desbordadas de los niños, o esa sombra es interna. ¿Tú encontraste cómo mitigar esa sombra a través de las herramientas de crianza bueno, y disciplina positiva? sí, totalmente. Porque el primer paso es como reconocer esa sombra. Lo que hacemos muchas veces lo podemos observar a veces en nuestras mamás, en nuestras abuelas o abuelos, que cuando hay actos violentos, o sea, esos actos que a nosotros mismos no nos gusta vernos ahí en esta versión, lo que hace el ser humano muchas veces es como o normalizarlo o minimizarlo o de hecho negarlo. O es como que cuando nuestras mamás a veces nos dicen como que yo, yo hice eso, qué mentira, yo nunca hice eso, es pura mentira, yo nunca fui así de brava. Cuando nos dicen, no, pero pues unas palmaditas, no era porque estabas muy necia, o sea, era porque estabas muy necia y te lo merecías, lo minimizas, ¿sí? No es un acto violento, sino que era porque tú, Tú ¿no? O te sea, lo señalando al buscaste. otro. Ujú. Exacto, tú te lo ganaste y entonces por eso es así. O hay personas pues como que hacen chistes sobre eso, o sea, como que no ven como la magnitud que puede tener la violencia en esas primeras etapas de la vida. Y eso es un mecanismo de defensa finalmente de las personas, ¿cierto? Porque sabemos, o sea, adentro la esencia del ser humano es amor, ¿no? El ser humano no es malo, tiene pensamientos malos y pues demás cosas, ¿no? Pero la esencia es amorosa. Entonces, cuando yo voy en contra de esa esencia amorosa, obviamente me genera culpa o me siento mal, ¿cierto? Por dentro, creo que la mayoría de personas que no tengan pues algún trastorno específico, pero sabemos cuando sobreactuamos, cuando reaccionamos mal, que eso no estuvo bien, ¿sí? Y esa intuición nos va llevando a una realidad de nosotros cuando yo la veo. Entonces, yo diría que el primer paso para minimizar como esa sombra es verla, es reconocerla, es decir, es que si yo tengo esas heridas, si yo tengo esas reacciones, si yo tengo impulsividad, si yo a veces me desbordo, si yo soy humana, ¿no? Entonces eso para mí sería el primer paso para concientizarme de mi entorno y de mis reacciones, porque cuando yo hago eso, yo puedo empezar a cambiarlas, mientras cuando no las quiero ver y cuando como que giro a otro lado, pues entonces tampoco voy a responsabilizarme, sino voy a hacerme la víctima de la vida todo el tiempo. ¿Cómo se puede ver eso? Cuando soy la víctima todo el tiempo, yo digo, no, es porque tú naces. Entonces, es que cuando nosotros nos encargamos de no ser las víctimas de la situación, sino de responsabilizarnos de esos actos, ahí es donde le podemos dar un giro a la situación, donde yo soy la actora de mi vida y digo, listo, esto soy yo, sí, también, y esa sombra también hace parte de mí, porque el ser humano es dual, o sea, yo soy luz y sombra, todos somos luz y sombra. Entonces, cuando integro esa sombra y la veo y digo, bueno, desde ahí voy a empezar a cambiar. Entonces, un ejemplo como chiquito para hacerme entender bien es, si soy una persona que diario grita a sus hijos, por ejemplo, al esposo, a la pareja, y lo logro reducir a que solo me sale de vez en cuando, ya es un avance grandísimo, Ujú. ¿cierto? Entonces es como reconocer mi punto de partida, hacer pequeños avances
mirando sobre todo, pienso que lo más fundamental es mirar qué pasa en el fondo, o sea, por qué me desbordo, ¿cierto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué desaliento? ¿Qué me falta para no estar conectada? Yo creo que algo clave de lo que acabas de mencionar, aparte de verlo, es, es descubrir, o sea, es reconocer de que esto es algo que se logra con pequeños pasos, o sea, Ujú. progresivamente, poco a poco, no es un cambio que vas a ver del día a la mañana ni que lo vas a lograr de la noche a la mañana. Eh, pero sobre todo, y es algo que personalmente yo he encontrado muy difícil en mi camino, es tener la autocompasión para decir, ok, esto es lo que estoy siendo ahorita mismo, no me gusta, lo quiero cambiar, pero no lo puedo cambiar tan rápido como quiero y está bien. Está Sí, bien tomarse el tiempo que mi mente, mi psiquis, mis emociones, mi cuerpo necesitan para procesarlo y cambiar. Y siento que no es fácil. Yo me autodenomino como una perfeccionista en recuperación. Entonces, sí, eh, saber que hay algo que me va a tomar más tiempo del que yo quisiera, cambiarlo y ser más amable conmigo misma son herramientas que toca cultivarlas y darse claro. cariñito propio. Y eso también viene de la infancia, o sea, Ujú, de esos patrones. Mira cuántas veces uno escucha cuando decimos a los niños cómo debes de, cómo estás de fea cuando lloras. ujú. No hagas esa cara maluca, ¿cierto? O sea, en todo el tiempo estamos como viviendo, escuchando un rechazo frente a esas emociones que no nos gusta tanto sentirlas. Así es. Pero resulta que el ser humano tiene emociones, o sea, no hay malas ni hay buenas, sino que todas están y hacen parte de nosotros. Entonces, lo que tú dices es muy importante, es como el de recibir de las emociones, de la frustración, de la tristeza, de la rabia, del fracaso, hace parte de mí también y hace también parte de mi éxito, ¿no? Y parte de la perfección. Entonces, Así es. como reconocer eso, pero como siendo niños muchas veces han sido apartadas esas emociones y no las hemos podido vivir, pues entonces, claro, es muy difícil ahora lograr ese paso de integrarlos y ahí justamente es donde debemos acompañar a los niños que tenemos hoy al frente o en nuestro entorno para decirles que está bien lo que sientas, ¿no? Porque ya vemos nosotros los efectos que puede tener a largo plazo cuando nos dijeron que no estaba bien o cuando vivíamos esa incoherencia entre la reacción de los papás y a lo que nosotros sentíamos, entonces eso genera choques muy fuertes a nivel emocional. Y ahí justamente es donde podemos hacer un cambio con los niños en enseñarles que está bien sentir y obviamente pues también enseñarles a que hay límites, ¿no? Lo podemos mencionar ahora, pero eso es como la primera parte fundamental, es permitirles sentir y vivir sus emociones. ¿Qué tú consideras que es como la piedra base, o sea, fundamental de lo que es la crianza consciente y la disciplina positiva? Para mí serían como dos pilares fundamentales. Una es la que acabamos de mencionar de toda esa parte emocional, de acompañar las emociones, de ser guías espirituales y emocionales para los niños, o sea, no estar solamente presentes en darles un hogar, en darles lo material, sino también en darles como todo esa tierra para que emocionalmente puedan crecer, ¿no? Eso sería un pilar. Y el segundo es los límites y las normas, o sea, definitivamente no puedo quedarme solamente en acompañar las emociones y en decir, sí, qué bonito, pues que estás enojado y pues ya, dejarlo ahí, ¿no? También somos guías, también somos protectores de la infancia de los niños y tenemos que poner un marco, digamos un marco seguro, pero muy claro, en donde los niños puedan estar bien, porque si un niño no tiene límites y lo tiro al mundo abiertamente y no le enseño y no le muestro a dónde ir, pues es muy difícil. De hecho, se puede poner en el mismo nivel permisividad, como se llama cuando no tiene límites, como el maltrato. O sea, la permisividad también es maltrato, porque no estoy cumpliendo mi tarea de mamá o de papá o de persona que acompaña la crianza en ser guía. Claro. Entonces eso es como algo muy importante porque la crianza respetuosa tiene como una fama
maluca muchas veces porque las personas piensan que simplemente se trata de que los niños hagan lo que les da la gana, ¿no? Y eso no es así. No es así, de hecho, los límites y las normas son un fundamento principal para que la crianza pueda funcionar. Si no hay límites, si no hay rutinas, si no hay disciplina, si no hay orden, va a ser muy difícil que esa crianza sea efectiva, porque obviamente la vida tiene orden, la vida tiene límites y la vida tiene peligros. Entonces tenemos que enseñarles también a adherirse, a frustrarse, a esforzarse, o sea, todo eso que hace parte de la vida. Y yo resumiría esos dos pilares fundamentales por cumplir como padres. Palabras claves con las que me quedo es disciplina, rutinas, límites, pero también te Sí. escuché de una forma u otra decir balance, porque no puede ser Ujú. muy permisivo ni muy rígido. Entonces ahí hay un baile delicado en el que uno encuentra ese balance y creo que yo tengo una sola hija, pero ella prueba mis límites todos los días. Ella todos los días me hace Claro. reinventarme y reajustar y bueno, empezar de cero, ¿no? Porque el límite que funcionó ayer o la técnica que funcionó ayer no es la que funciona hoy. Así es. Entonces, creo que ahí hay que hacer también las paces con ese ebb and flow, como se dice en inglés, o sea, eh, con esa marea de Sí. límites y comportamientos y lidiar con la vida, ¿no? Total, así es la vida, trae tantos retos, pero sabes que en la crianza respetuosa, por ejemplo, esos retos, esas situaciones complicadas, de hecho las vemos como oportunidades de aprendizaje, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo una pataleta, yo la pudiera evadir, yo pudiera prenderle pantallas para que no llore más, ¿cierto? O distraer, pero de hecho son oportunidades para que aprendan a conocer sus emociones, para sembrar ese control poco a poco de sus impulsos, para sentir la frustración, para sentir el fracaso. No se trata de evadir las situaciones frustrantes de la vida, es más, hay situaciones que se busca acompañarlos de la mejor manera, pero no quitarles la frustración. Por ejemplo, un niño de 7 años que no hace sus tareas, ¿cuál es la consecuencia? O sea, yo lo trato de acompañar y hacer lo mejor, pero finalmente la consecuencia es que le toca afrontar la situación en el colegio, ir allá, decir, profe, no hice la tarea, ¿sí? O no llevé la ropa sucia a la canasta, entonces pues no está limpia para el día siguiente, ¿no? Esas son consecuencias que va trayendo la vida si es que nosotros lo permitimos. Entonces hay algo muy importante y es que si caemos en una sobreprotección de Mm. quitarles todo, hay muy pocas situaciones donde puedan aprender a gestionar esas dificultades que trae la vida. Mientras cuando nos hacemos al lado de los niños y somos acompañantes y guías en el camino, pero yo no voy a quitar todas las piedras. O sea, el peligro sí, ¿cierto? Y voy a tratar de llevarlo por un camino muy protegido, pero sí voy a permitir que por sí mismo pueda superar los retos que va trayendo la vida también. Siento que eso es una gran tarea que tenemos y a veces no es fácil, obviamente, como tú dices, porque nosotros también estamos aprendiendo cada día a ser esa persona adulta que necesitan a su lado y estamos sanando a la vez a nosotros mismos. O sea, es Exacto. un camino constante, ¿no? Exacto. Y a eso mismo te iba a preguntar y pedirte que elaboraras más, porque me parece un camino tan bonito esta oportunidad de ser padres y quizás revivir esas heridas que nos quedaron a nosotros abiertas o escondiditas de nuestra infancia y que ahora a Así es. través de ser padres las enfrentamos directamente y nosotros, a ver, ¿cómo le vamos a enseñar a un niño a gestionar su frustración, su ira, su tristeza, su alegría incluso, si no la sabemos gestionar nosotros? Porque no tuvimos las herramientas, porque no lo supimos hacer, etcétera, etcétera. Pero verlo como una oportunidad de aprender a autogestionarse y enseñarle a este pequeño ser esa autogestión es algo maravilloso, ¿no? O sea, sí, a Total, ver, a veces uno está cansado como padre, que tienes que otras responsabilidades, trabajar, limpiar, cocinar, etcétera. Y encima claro.
autogestionarse, ir al gimnasio. eh, ¿Me explico? Múltiples roles. Exacto, uno se vuelve un pulpo de la vida, pero, pero este camino con los niños creo que es una de las cosas más rewarding, más gratificantes, no solo Sí, porque creces tú, sino que forjas una vida y estás creando un impacto, dejando una huella en el mundo a futuro también. total. Una vez un señor que no creía mucho en la crianza respetuosa, él me Ujú. decía, si la él me decía inicialmente, la generación de padres de ahora se estresan demasiado por todas las cosas que hay, que la teoría, que no sé qué, que 80.000 libros y demás. Y él decía, mi resumen es, si cada generación mejora solo un 20% de la anterior, en un par de años estamos mucho mejor, ¿no? Claro. Y como que cuando yo lo escuché, me quitó un peso de encima, o sea, yo dije, wow, qué tan sabio, o sea, de verdad, aunque él no tuviera pues mucha información sobre lo que hay ahora, me pareció muy sabio porque cada generación mejora algo. Sí, nosotros de alguna manera vamos a dejar huellas también positivas y negativas en nuestros hijos, porque no logramos sanarlos por completo y resetearnos porque estamos en la misma vida, pero si hacemos algo mejor. Entonces ellos tienen otro escalón más arriba y sus hijos tendrán otro y otro, pues, y así vamos evolucionando. Y me parece muy bonito eso porque es como reconocer de dónde venimos, a dónde queremos ir y qué tenemos para entregar. Y como tú dices, cuando entramos en contacto con niños, por eso al principio decía, es que no solo que seas madre o padre, es cuando tú tengas un nieto al frente, es cuando tú tengas un alumno, es que cuando tú veas a un vecino que te busca jugar, lo que sea. Cuando uno entra en contacto con un niño, quieras o no quieras, o lo tengas presente o no lo tengas presente, entras en contacto con tu niño o niña interior. Entonces ahí es donde podemos hacer como una sanación de nuestra propia historia. Es una oportunidad quizás la más grande de la vida que podamos tener. Es hermoso. Tal cual, tal cual. Y la verdad que encuentro mucha sabiduría también en esas palabras y gracias por compartir esa anécdota, porque definitivamente, o sea, también te quita, a mí que soy perfeccionista en recuperación, también te quita un poco el Sí, peso de decir, wow, o sea, bueno, no tengo quizás que esforzarme tanto porque mi hijo salga perfecto. Al final del día, tengo las herramientas que he ido adquiriendo, tengo la experiencia de la historia vivida y puedo hacer lo mejor que yo pueda hasta aquí. Siendo realistas, hay exacto. cosas que no vas a poder lograr, porque es lo que tú dices, esta es la misma experiencia de vida. Sí, y Entonces, sobre todo ver en qué tiempo lo quiero lograr, porque pretendemos que cuando ya tomamos la decisión, listo, yo voy a ser una mamá consciente, listo, yo voy a leer libros, voy a hacer talleres y demás, entonces ya todo va a ser diferente. Y eso no funciona así, ¿no? Porque es un camino constante. Pienso que lo importante es que nos declaramos aprendices por toda la vida. Cuando uno habla con personas y como que, seguro has visto, cuando hay personas que se han quedado quietas y como que no, yo ya no puedo aprender nada, yo ya soy viejita, yo ya para qué eso. A mí eso me da un poco de pesar porque cuando uno se queda estancado es donde ya de verdad no hay un avance, pero mientras que estamos moviéndonos en nuestro ritmo, paso a paso, pues ahí podemos seguir haciendo cambios, aunque sean pequeños, pero yo siempre digo, yo no creo que algún día vaya a llegar a mi objetivo final, porque será con la muerte, pues porque en la vida siempre hay algo para avanzar, para evolucionar, para aprender. Entonces, como ese hecho de declararnos eternos aprendices ayuda también a quitarnos un peso de encima. O sea, de hecho lo podemos decir a nuestros hijos, ¿sabes qué? Lo siento que ayer te grité, no te merecías esto. Yo estoy aprendiendo a manejar esto mejor. Entonces, también algo importante que está cambiando es la autoridad. La autoridad hoy en día ya no es una autoridad impecable, ya no es una autoridad perfecta. Lo que necesitamos de los papás o de los maestros, de las personas que acompañan a los niños, es una autoridad positiva, inspiradora, como que avanza, como que motiva a seguirla, ¿cierto?
pero ya no es como esas personas que no se pueden equivocar como era antes, o cuando hablaban nadie podía opinar nada en contra, porque eso Así era es. lo que decían y no. Todos tenemos en la mente a alguna persona, Sí. entonces ya podemos callar y podemos decirlo a los hijos, porque eso nos hace ver vulnerables y no nos quita Humanos. la autoridad. La autoridad, lo que quita la autoridad es no tener límites y no cumplirlos, pero no me quita para nada mostrar que soy vulnerable y que me puedo equivocar. Es más, les da el permiso a los niños de que yo también me puedo equivocar y cuando yo me doy el permiso de equivocarme, tengo también el permiso para cambiar y para aprender. Y ese es el enfoque. El enfoque todo el tiempo es hacia adelante. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué solución hay a esto? Mientras cuando yo me quedo mirando el error, lo que no funciona, lo que está mal, es que no me escuchas, no me haces caso, me quedo viendo el error y me quedo ahí estancada, ¿sí? Mientras yo enfoco la solución y digo, ok, esto es lo que pasó, ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde puedo avanzar y encuentro soluciones, ¿no? Claro, y a través del ejemplo estás sentando un precedente y estás construyendo un comportamiento de un niño que eventualmente pues va a tener impacto en muchas otras vidas. La verdad es que me encanta eso. Yo también crecí en ese entorno donde los padres estaban en un pilar y eran intocables y no se equivocaban y sabían todo. Ay, Eventualmente aprendemos a humanizarnos y a ser vulnerables con nuestros propios hijos, que así es. me parece maravilloso. Compartiste un poco de los límites y quizás un poco de herramientas prácticas sobre cómo gestionar el tema de límites. Me gustaría que profundicemos un poquito en ese tema eh, para quizás los padres que no tienen conocimiento, la teoría o idea de por dónde empezar. Dicen, sí, definitivamente quiero hablarles diferente a mis hijos, quiero darles el espacio para que ellos se expresen, para ser vulnerables, para gestionar las emociones, pero simplemente no puedo cuando se alborota, me grita, tira, hace, raya. ¿Cómo lo gestionamos a nivel Sí. práctico? Bueno, el principio, digamos, es que nosotros tengamos claros cuáles son los límites. Muchas veces no lo tenemos claro, o sea, cuando estoy trabajando en familias y yo les hago esa pregunta, se quedan como que, no sé, o sea, nunca lo hemos hablado, o en pareja, entonces uno dice, no, pues mis límites serían estos, y la otra persona dice, no, pero los míos serían estos, y hay choques ahí, ¿no? Cuando los adultos no tienen claros cuáles son los límites, los niños mucho menos. Entonces los niños, como tú decías ahora, como hace tu hija y todos los niños del mundo, buscan siempre llegar al límite. Entonces, si mi límite, yo lo comparo mucho con una cuerda, si mi límite es así de estirable, los niños van a ir hasta el final. ¿Y qué pasa al final de una cuerda? Se rompe, ¿no? Y cuando se rompe, ya explotamos, gritamos, nos sentimos agotados, nadie me escucha, la repetí 1000 veces y no pasa nada y no cambia nada. Mientras cuando yo aclaro mi límite y lo recojo, tampoco así, ¿cierto? Pero con algo de flexibilidad y en un marco donde no se me sale de la cabeza, o sea, que yo digo, listo, aquí lo puedo sostener, o sea, eso para mí está bien, que hay cierto movimiento entre el límite, pero que hay claridad dónde queda el límite. Entonces, un primer ejercicio que pudiéramos hacer es sentarnos y escribir literal cuáles son los límites. Y entre esos límites hacer un rango, ¿cierto? Como el más importante en esta casa es el respeto. Por ejemplo, aquí vamos a sembrar el valor de hablarnos con respeto, de no pegar, de, pues así, ¿sí? Eso sería como un límite para mí no negociable. Otro no negociable, yo lo menciono porque para mí lo es el ir con cinturón en el carro, por ejemplo, ¿cierto? O sea, cada familia va construyendo, pero sobre todo esos límites no negociables donde no hay movimiento, ¿no? Solo quizás un poquito, pero hay cierta firmeza muy formada, es cuando hay peligro, ¿sí? O cuando son valores fundamentales de la vida. Hay otros límites como las pantallas, que quizás pues mientras que van creciendo, tienen más edad o el fin de semana podemos ser un poco más flexibles
en algunas cosas o en la alimentación, pues ya cada familia establece sus límites. Pero lo primero es eso, que yo sepa cuáles son y cuando yo lo tengo claro, yo voy a comunicarlo diferente también con los niños, porque si yo sé, esto para mí no hay negocio. Pero a la vez, y ahí entran los dos pilares, que es el amor y la firmeza, ¿sí? Yo te digo, pues, mi amor, te amo muchísimo, aquí estoy para acompañarte, pero no va a haber más helado. ¿Qué pasa ahí? Yo quiero helado, pero yo te dije, no sé qué. Entonces aquí viene esa parte de te entiendo, te amo, te acompaño, esa emoción que estás sintiendo es la frustración porque tú querías el helado, yo te entiendo, y a la vez sigo firme y digo, mi amor, por hoy no hay más helado. Y eso es un proceso, ¿cierto? Pero cuando los niños saben eso, que lo que dice mamá, lo que dice papá, realmente se cumple y es que no hay más. El límite se empieza a recoger. Y en ese marco, los niños ya se acostumbran a que es ahí. Hay veces que otra vez testean, miden el aceite y eso, pero entre más constantes y entre más firmes quedamos en ese marco, ellos se adaptan a eso y la tienen súper clara. Entonces, no sé, la hora acostada, o sea, es como un entrenamiento constante de, obviamente, escucharlos, o sea, ser, siendo sensibles, ¿no? Escuchándolos y eso, pero sí teniendo nosotros ese marco claro de también ver sus necesidades, porque los niños, por ejemplo, un niño se puede quedar despierto hasta las 12 de la noche sin saber que el día siguiente va a estar muerto, ¿no? Entonces ahí entra el adulto que le dice, mi amor, yo sé que estás pasando lo mejor aquí jugando, pero ya es hora de dormir y vamos a ir a la cama. ¿Mm? Y eso se vuelve un hábito más adelante. Así es. Me encanta. Creo que aquí compartiste ideas, o sea, prácticas desde ponerse el cinturón, la forma en la que le hablamos a los demás integrantes del hogar, la hora de acostarse, dormir, el comportamiento en la mesa quizás también es importante. O sea, Totalmente. las cosas que son importantes para la familia, para la madre, para el padre, para ambos padres, delimitarlas, escribirlas. Yo soy super advocate de journaling, de escribir, o sea, una vez uno se vuelca en papel, es más fácil visualizar todo lo que está sucediendo internamente. Entonces, Sí, me parece muy práctico eso que mencionas, escribir, 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 y incluso, ¿por qué no? Bueno, en casa yo lo que hago con mi hija es que le hago una lista del horario, de lo que va a hacer hoy, que sí, a qué hora genial. desayunamos, nos cepillamos los dientes, nos vestimos, comemos, etc. Luego las actividades que van a variar, para que ella también esté informada, mitigue el estrés de cualquier cambio o ansiedad de cualquier cambio, pero también están las reglas de Tal. somos respetuosos, hablamos con afecto, etcétera, ¿no? Nos ponemos el cinturón, o sea, nos sentamos a comer juntos. Y yo creo que si eso ya está tan claramente delimitado, como tú dices, es más fácil visualizarlo, es más fácil decir, mira, vuelve a la regla número 5 de la casa. Ahí está, tú la sabes. Exacto. Entonces, Sí, porque ya la aterrizaste en un papel y ya no estás tú, eres tú solamente la mamá dragona que dice, ¿sí? Sino que tomamos esa decisión como en común, o sea, porque es una norma de la casa y ahí tiene mucho más peso y ahí también como que te quitas ese cansancio de repetirlo, 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 o sea, cuando podamos poner algo de manera visual o aterrizarlo a una cartelera, pues dependiendo también de la edad que ellos tengan. Cuando son chiquitos, pues lo hago yo con imágenes y cuando son más grandes, de hecho, se puede escribir, ¿no? Hacer una junta familiar una vez a la semana, por ejemplo, es maravilloso porque ahí podemos como entonarnos. Es que es imposible que si hay familias de 3 personas o de 4, de 5 o más, que estén como pensando siempre lo mismo. O sea, hay que poner normas al juego, ¿no? Entonces ahí tú lo dices, es fundamental. Los niños funcionan muy, muy, muy bien cuando tengan anticipación, cuando tengan ese marco seguro, lo necesitan para estar tranquilos, porque ellos todavía andan muy perdiditos, ¿no? Como yo a veces digo, parecen como flotando en el espacio, porque todavía no reconocen el tiempo, no saben qué día es, no miden bien las consecuencias, entonces como que necesitan
recoger como ese entorno y dentro de ese entorno yo puedo tener mucha libertad, ¿cierto? Yo ahí dejar que tú te expreses, que vivas tus emociones, que seas creativo, que tengas tus propios gustos, pero dentro de un marco seguro, ¿no? Así Y es. obviamente en la medida que van creciendo, ese marco se puede agrandar y van teniendo sus propias normas y principios también. Me encanta, me encanta, me encanta. Creo que esto ha sido súper práctico y definitivamente van a poder muchos beneficiarse de esta técnica. Quiero que me cuentes, me encanta que usaste mamá dragona, lo has usado varias veces. ¿Qué hacer cuando se activa ese modo dragón y tú, o sea, ya empiezas a ver en rojo, a pensar en rojo? ¿Cómo te autogestionas como padre para no lastimar a tus hijos porque sabes que no es lo que quieres hacer? No quieres Sí. gritar, no quieres, etcétera. Ujú. Bueno, los primeros pasos ya los mencionamos al principio, ¿cierto? Que eran como este reconocer de que tengo esas reacciones y ya como en el acto, en el momento, algo que es muy bueno hacerlo es como ausentarse por un momento. O sea, la idea obviamente es acompañar las emociones de los niños, pero si yo estoy a punto de explotar y ya no hay otra, o sea, yo siento ese calorcito que se me va subiendo por acá y ya, o sea, o le pego el grito o me volteo y me salgo del cuarto. Entonces yo prefiero salir del cuarto, ¿no? Echarme agua fría en la cara, tomarme un vaso de agua, pegarle un puño a una almohada, no sé, cualquier cosa, morder una toalla, lo que sea para liberar este impulso agresivo que no lo debería recibir el niño porque no puede ser nuestro basurero emocional. Entonces es como eso, son pasos, quizás yo empiezo con ese girarme o de hecho alejarme, pues alejarme como de la situación y ya en la medida que voy avanzando, porque es algo que se puede practicar también a través de técnicas de meditación, de yoga, o sea, la control de la mente se puede practicar. Entonces, en la medida que voy avanzando de nivel, ya más adelante ya no me tengo que ir, sino ahí mismo me centro, ¿cierto? Y hago quizás un puño o algo ya un poco más invisible, ¿no? Algo que ya no sea como la ausencia completa. Cuando son bebés es muy difícil, ¿no? Porque un bebé es difícil dejarlo ahí desprotegido, solo, ¿no? Entonces ahí es muy importante y también cuando son más grandes, delegar, buscar a quién delegar cuando yo siento que estoy a punto de desbordarme y tengo la oportunidad de tener a alguien ahí, hacer como establecer una seña, por ejemplo, ¿cierto? Como cuando yo te miro así, ya sabes que no, estoy mal, o sea, ayúdame por favor y delegamos y tú entras a la situación, me recibes y luego yo sigo. O sea, formar como equipo con esas personas que nos rodean en la crianza me parece fundamental porque nadie puede con todo. Entonces es como también mirar a ver cómo puede. Lo otro fundamental sería también como la respiración. Eso suena muy cliché, ¿no? Pero la respiración lo que hace es entrar oxígeno al cerebro y literal, o sea, se activan otras hormonas que le dan la señal al cerebro de calmarse y de conectarse. Entonces es importante que entre oxígeno y que esa respiración sea cada vez más consciente para respirar literal esa emoción que nos está haciendo despertar, ¿no? Y lo otro, como para prevenir esos esfuerzos emocionales, es nuestro autocuidado, fundamental. O sea, el dormir bien. Y eso uno le dice a una mamá que tiene recién nacido, dice que es dormir. O sea, como así me levanto 15 veces la noche, pues no duermo. Pero se va recuperando, son etapas, ¿no? Que van pasando. Entonces, siento como que el enfoque todo el tiempo debe ser mejorar nuestro bienestar. Tomarme un vaso de agua cuando lo necesite, sobre todo cuando estamos en la etapa de lactancia y demás, donde el cuerpo literal necesita más hidratación, alimentarnos bien, sí, buscar como estrategias para nosotras estar con las pilas más recargadas. Yo a veces lo comparo, me gusta mucho esa imagen y es como cuando tú estás en un avión y bajan en una emergencia y bajarían las máscaras de oxígeno. Y ahí dice
póntela tú primero para luego ayudarle a una persona mayor o a los niños. Entonces, claro, tú necesitas primero oxigenarte para estar bien y desde ahí, desde tu bienestar, ya le puedes entregar bienestar al otro y salvarlo y también compartirle el oxígeno. Entonces es como ese enfoque todo el tiempo de que cuando tenemos esas explosiones de mirar qué pasa en el fondo, o sea, por qué me estoy desbordando, qué me hace falta, qué puedo cambiar para no estar tan agotada, para no estar tan desalentada, para expresar algo que necesito de los demás, o sea, hacer como una búsqueda hacia adentro de nosotros. Tal cual, me encanta, me encanta. Aunque te tengo una pregunta más que creo que es fundamental porque todos de una forma u otra queremos tener mejores relaciones con nuestros hijos, no solo desde que son chiquitos, sino en la medida que van creciendo, poder acompañarlos emocionalmente como un apoyo, como un pilar de confianza hasta su adultez y más allá, o sea, el tiempo que se nos permita compartir juntos. Sé que es crítico desarrollar esos lazos y esos vínculos emocionales seguros desde la primera infancia y en la medida que van desarrollando sus primeros años. Hay un video tuyo con tu hija que fue el que me hizo escribirte, que sinceramente me fascina. Tú estabas en tu escritorio o en una mesa y ella llegó a Ujú. decirte que necesitaba un abrazo o que estaba triste. Entonces tú le ofreciste un abrazo, la ayudaste a autorregularse y ya fue como que, ok, mami, gracias, esto era todo lo que necesitaba. Me encantó porque transmite una confianza, transmite seguridad, transmite por supuesto muchísimo afecto y creo que esto es a lo que todos los padres debemos aspirar. ¿Cómo construimos esa confianza dentro del marco de la disciplina positiva? Y sé que ya quizás nos has dado varias luces y varias gotitas de sabiduría en torno a esto, pero qué más nos hace falta saber? ¿Qué más podemos hacer? ¿Sabes qué? Pienso que es el fundamento para un apego seguro, que se llama eso, ¿no? Es un amor incondicional. Y el amor incondicional es cuando yo te amo cuando tú estás bien y también te amo cuando tú estás mal, ¿cierto? Te amo cuando ríes y te amo cuando lloras. Te amo cuando lo haces bien y te amo cuando te equivocas. Y te amo cuando estoy enojada porque el enojo no tiene nada que ver con esa emoción, ¿no? Entonces es como, a veces cuando usa estrategias como castigos y premios, lo que estamos haciendo es condicionando la atención y finalmente también condicionando nuestro amor, ¿sí? Porque cuando yo te digo, bueno, cuando tú lloras así, te tienes que quedar solo en tu cuarto. Es condicionar nuestra presencia, que es lo más importante en la vida de los hijos, por tu comportamiento, siendo un comportamiento infantil normal y necesitando apoyo emocional. Entonces, el fundamento es que nunca tengan la duda de que nosotros los amamos. Y yo puedo empezar, de hecho, cuando algo no estuvo bien, o sea, por ejemplo, le pegó a un amigo, yo lo sigo amando, ¿cierto? Porque el amor no es, yo le puedo dar un abrazo, ¿sí? Porque primero generamos una conexión y luego la corrección. Es una frase que me encanta compartirla, es primero la conexión, luego la corrección. O sea, yo primero te doy ese apoyo emocional para que otra vez estés calmado, para que te logres regular y ya luego te doy una mejor opción para hacerlo la próxima vez. ¿Qué hace eso? Que los niños nos tengan confianza, que los niños nos cuenten las cosas, que los niños saben que me puedo equivocar y aún ahí sigue mi mamá y aún ahí está papá, ¿no? Entonces no tengo que esconder cuando yo vaya haciendo un error y eso es que cuando son chiquitos pues son errores como eso, ¿cierto? Le arrebataste una pelota o algo, pero ¿qué tal los adolescentes si nos están escuchando de pronto y tienen niños, adolescentes, jóvenes, que ya los errores pueden ser mucho más grandes, ¿no? Y mucho más peligrosos. Entonces, qué bonito que en la primera infancia hemos sembrado
eso, o que ahora lo podamos sembrar y decir, sabes que yo te quiero decir que te amo profundamente y estoy ahí para lo que tú necesitas, ¿sí? Hay momentos donde no es necesario buscarlos, simplemente necesitan esa escucha, esa presencia, ¿cierto? Que estemos ahí. Entonces, para mí, el fundamento para un vínculo seguro es el amor incondicional y la presencia. Ya con eso se construye todo lo demás. Después, ¿no? Claro, ahí quiero ahondar un poquito en, más bien hacerte otra pregunta sobre el tema de la presencia. Tú mencionaste Ujú, atrás en nuestra conversación de que un bebé no se puede dejar solo llorando, por ejemplo, no se puede dejar ujú. desprotegido, fue la palabra que utilizaste. Es común todavía dentro de las prácticas pediátricas y de aprender a gestionar el sueño, de sleep training, como le dicen, ¿no? Sí, Recomendar dejar al niño llorando. Recomendar ya cuando están toddlers o un poquito más grandes, ponerlos unos minutos en time out. O sea, sí. estos son momentos en los que de una forma u otra nuestra presencia está retirada y estamos abandonando a nuestros hijos, o sea, de donde ellos sienten ese abandono, esa soledad. ¿Qué opinas al respecto de estas técnicas y cómo van propiciando pues heridas dentro de la psiquis y las emociones? Pues están totalmente desactualizadas, ¿no? Porque quizás en algún momento fueron estrategias válidas y nacieron también desde un desconocimiento o desde otras múltiples intenciones, pero ya ahora, hoy en día, el cerebro infantil está tan estudiado que ya tenemos mucha más neurociencia que nos dice lo que sienten ellos y lo que necesitan del adulto. Entonces, partiendo de ahí, que un niño, un bebé no es capaz de regularse por sí mismo, es el hecho simplemente cuando yo lo dejo ahí ignorando su pataleta o dejándolo llorar, es que el cerebro está tan en alerta que en algún momento se apaga. O sea, es como si se hicieran el muerto, ¿no? Para sobrevivir. Es como un acto de supervivencia. Y eso es algo muy triste, ¿no? Por ejemplo, yo con mi hija mayor llegué a hacer el sleep training. Afortunadamente, ella en su temperamento es una niña como muy regulada en sus ritmos biológicos y demás, entonces fue muy fácil, ¿cierto? Pero ya cuando yo pensando en el tema y eso, yo dije, Dios mío, ¿qué hicimos? Hasta ahora, ella lleva a cumplir 6 años, pero como hace los 4 años ella tenía un trastorno de ansiedad en todas las noches. O sea, eso se afectaba impresionante porque sentía esa soledad. Y claro, cuando era bebé, ella no la podía expresar. Ella simplemente se quedaba dormida y aprendió que no había quien la atendiera en ese momento. Entonces, lo que hice, porque eso sí tiene efectos comprobados súper negativos pues, a la psique y a todas las emociones pues, de los niños, al desarrollo, pero a veces hacemos ese tipo de cosas porque no sabíamos cómo hacerlo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es cuando ahora caemos en cuenta que eso no está bien, decirles a los niños. Yo busqué una conversación con ella y le dije, sabes qué, mi amor, cuando mamá o papá salimos del cuarto en la noche y tú lloras, yo siento que es porque cuando tú eras bebé, lo que hacíamos es dejarte llorar para que tú aprendieras a dormir. En este momento creíamos que era lo mejor para ti. Ahora sabemos que no. Y ahí es como donde podemos hacer una recuperación, porque ya uno, te digo, o me descargo yo también, como que no lo hice con una mala intención, sino de este desconocimiento, y ahora es que lo podemos buscar, estoy aquí, ¿cierto? Entonces, como que recuperando esos efectos negativos que puede tener, es posible en cualquier momento de la vida. ¿Te imaginas tu mamá o tu papá diciéndote, sabes que te hubiera abrazado, lo voy a hacer? Qué bonito, ¿no? Qué Claro que poderoso, sí, nunca es tarde, claro. nunca es tarde de hacerlo. Y la verdad es Ujú. que sí, o sea, puedo ver el poder sanador de reconocer eso y enmendarlo desde el decir, mira, discúlpame, no lo supe hacer mejor, tenía toda la intención de hacerlo lo mejor para ti, pero bueno, hoy sé que no es así, vamos a hacerlo Exacto, diferente. ¿Qué necesitas que te puedo así, dar? Etcétera. Entonces, me encanta porque reconocemos nuestras vulnerabilidades y le damos permiso a nuestros niños para ser vulnerables también
y para confiar más en nosotros. Así es, totalmente. Es un crecer juntos, ¿no? Como hemos venido diciendo, eso es como Ujú. que vamos juntos aprendiendo uno al lado del otro y siento que eso se trata. Eso es lo Así es, bonito de la crianza. No solamente hacían los hijos, sino también nosotros vamos empoderándonos y aprendiendo. así es, 100%. Oye, quiero ser consciente con tu tiempo, quiero darte las gracias, sobre todo por tu disposición, por tu tiempo, por la sabiduría, por la belleza que has compartido hoy, por, por todo, o sea, por el video que posteaste con tu hija y la forma en la que la tratas, porque creo que es inspiración para el mundo y muchos que somos padres y estamos aprendiendo. La verdad es que nadie se mete en la aventura de ser padre sabiendo qué va a pasar ni cómo gestionarlo. Total, Entonces, sí. tener modelos a seguir y buenos ejemplos que nos muestren el camino creo que es totalmente necesario, que nos muestren cómo autogestionarnos, cómo ver a nuestro niño interior herido y cómo ayudarlo a través de quizás esas dinámicas con nuestros niños es impresionante. Así que muchísimas, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento con tanto cariño. Gracias a ti también, me encantó esa conversación, o sea, pudiera seguir aquí hablando porque me parece tan chévere y tan fluida, me sentí súper bien acogida aquí, qué rico, qué bueno poderlo compartir con ustedes. Muchas, muchas gracias. Entonces, bueno, los que nos van a ver ahora, los que nos van a ver más adelante, gracias. Ya saben que pueden seguir a Anke en sus redes. Ella está bajo Espacio Mutuo. Aquí se las vamos a dejar también en el video tagueadas. Entonces, a la orden, siempre para compartir bienestar. Y gracias, Anke. Te mando un abrazo fuerte. A ti también, muchísimas gracias, un besito para todos y un abrazo, que súper bien. Mil Y gracias. no, gracias a ti.